¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, bienvenidos. Arrancamos a esta hora en 7 Televalencia. Ahora llega el momento del análisis de la actualidad valenciana. Hoy, por cierto, último pleno de la legislatura en les Corts Valencianes. De ahí vienen precisamente 3 diputados de distintas formaciones políticas. Con ellos vamos a comentar toda la actualidad. Les presento diputada autonómica del Partido Socialista y también secretaria de organización de su partido a nivel provincial, Mercedes Caballero. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Ha sido un pleno especial, intenso. Ha sido un pleno intenso, un poquito más que el resto, porque ahora lo estábamos comentando, las sesiones de los plenos y las cosas, los asuntos que yo creo que interesan mucho a los valencianos y que tratamos en las Cortes, porque al final somos el poder legislativo. Muchas veces la ciudadanía, por no decirte todas, pasa desapercibido, pero esta vez, al ser el último pleno de la legislatura, pues sí, ha sido intenso en temas y en emociones. Bueno, pues lo contaremos, parte de lo que ha ocurrido en ese pleno. También por parte del Partido Popular, diputada autonómica, nos acompaña esta noche Verónica Marcos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ha pasado de todo en ese pleno. Sí, ha pasado de todo. La verdad es que, bueno, desde despedidas y otras cosas hasta, pues hemos visto ya que el gobierno está completamente roto, ¿no? Sí. Porque han votado cada uno por su lado. Bueno, pues la rotura del tripartito ya se ha visto. Se ha escenificado. Se ha escenificado. Lo veremos, esa ruptura desde el punto de vista del Partido Popular. Por parte de Ciudadanos, el diputado autonómico Fernando Llopis. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Lo hemos visto con una camiseta hoy en el pleno. Sí, yo creo que hemos hecho una reivindicación un poco por la falta de medios que le ha dotado el gobierno del tripartito de izquierdas, precisamente para evitar estos incendios, ¿no? Aquí ellos han jugado un ecologismo de salón, ¿no? Y al final han olvidado que los bosques hay que limpiarlos, hay que cuidarlos, y si no pasan estas cosas. Y por supuesto, no solamente se consiste en tener muchos medios, sino aparte de tener prevenir, que es lo que quizás es la labor que más ha faltado. Han tenido, lo peor que ha podido elegir el conseller, el presidente Puig, ha sido sus conselleras de medio ambiente, que ha sido, bueno, en general un gobierno muy flojo, pero bueno, los consejeros de Compromís han estado muy por debajo de lo exigible. Bueno, pues más recursos, menos palabras, era la camiseta que lucían los diputados de Ciudadanos, lo vamos a contar también, y por parte de Compromís nos visita, es candidato ya por su partido a les Corts, Francesc Roig. Buenas noches. Molt bona nit, Sílvia. Bienvenido. Moltes gràcies. ¿Has seguido ese pleno, ese último pleno Sí, de l'he les pogut Corts? seguir, però també l'altre ho he posat al ple de l'Ajuntament de València, que avui també teníem ple a l'Ajuntament i hem estat allí a dos bandes. Bueno, pues a dos bandas. Así está la política de cara a esa cita con las urnas, elecciones municipales y autonómicas. Hoy un anuncio destacado. Por aquí empezamos el análisis de la factoría Ford. El presidente Ximo Puig celebraba, como saben, ha sido hoy noticia, el traslado de la sede social de Ford, vuelve a Valencia. Decía Ximo que no es un hecho aislado, dice que es un aval a la estabilidad. Lo escuchamos. El regreso de la sede de Ford España a Almusafes es una gran noticia, un importante aval a lo que significa la estabilidad y la confianza que despierta la Comunidad Valenciana. Quiero agradecer a la dirección de Ford la decisión. La Generalitat ha trabajado con la empresa para hacer posible este movimiento y esta decisión es una nueva apuesta de Ford por Almusafes, por la Comunidad Valenciana. La factoría ha sido elegida como centro de su electrificación en Europa, una apuesta de futuro frente a los nubarrones que significaba la decisión contraria. Además, esta decisión no es un hecho aislado, es una tendencia. Desde el 2017, más de 3.100 empresas de otras comunidades han traído su sede a la Comunidad Valenciana. Somos la segunda autonomía con mejor balance en atracción de empresas. Aquí hay oportunidades y así lo ha puesto de relieve esta semana el informe de la Comisión Europea que sitúa a la Comunidad Valenciana como la autonomía industrial con más avance en competitividad en los últimos 7 años. 9 veces más que Madrid o el doble que Cataluña. Esa es la vía que estamos acelerando y que hoy Ford ha respaldado con su decisión. ¿No es un hecho aislado, Mercedes Caballero? No, claro que no, y además el presidente lo decía, no es solo la voluntad de Ford de venir e implantar su sede social aquí en Valencia, bueno, en Almusafes, es que durante 8 años, aunque haya quien no lo quiera reconocer, se ha cambiado la percepción que tienen los valencianos y la percepción que se tiene desde fuera, de la Comunidad Valenciana. Antes yo recuerdo que el presidente contaba una anécdota hace años, que cuando estábamos en la oposición y viajábamos
a Bruselas, por ejemplo, cada vez que decías que venías de la Comunidad Valenciana, hombre, el gesto de tocarse la cartera no lo hacían, pero había una reticencia porque la reputación que tenía la Comunidad Valenciana no era la mejor. En este momento las empresas quieren venir a la Comunidad Valenciana, aparte de que la política del Botànic ha hecho pues que, yo tengo aquí los datos, en 8 años se hayan creado más de 9.000 empresas, frente a la bajada en casi 30.000 del periodo de 2007 al 2015. Y eso significa la confianza que tienen los valencianos, las valencianas, pero también las empresas nacionales e internacionales en el gobierno, en el Consell de Ximo Puig. Verónica, por parte del Partido Popular, se aplaude, me imagino, que esta decisión de Ford, ¿cómo se ve? ¿Como un hecho aislado? A ver, por supuesto que le aplaudimos. Todo lo que sea venir las empresas a la Comunidad Valenciana, todo lo que sea que se ponga en valor nuestra tierra, porque esta es tierra de oportunidades, por supuesto que sí. Ahora, vamos a ver, el domicilio fiscal de Ford ha estado siempre en Valencia. Ahora lo que se traslada es el domicilio social, o sea, eso no implicará ni movimiento de trabajadores, ni una diferencia en lo que son la fiscalidad dentro de la Comunidad Valenciana, con lo cual, bueno, pues sí, pues bienvenido sea. Y luego no tenemos que olvidarnos del ERE de Ford, o sea, que afecta a 960 trabajadores de la Comunidad Valenciana, con lo cual quiero decir que está muy bien, pero no estamos para echar cohetes, o sea, y luego pues con decisiones como la no ampliación del puerto de Valencia por imposición de Compromís y el presidente Puig agachar la cabeza ante este tipo de decisiones que se están tomando por parte de Compromís, pues la verdad es que esas cosas pues no ayudan. No ayudan, Francesc, per al·lusions. Sí, a veure, jo crec que esta notícia dona la confiança que dona esta comunitat, no? La seguretat a que les empreses vinguen, s'instal·len, seguisquen fent la seva activitat. Així, contraposa molt, no, en el que aplaudia el dissabte el Partit Popular, que li aplaudia a un Ayuso que va vindre així com messies de no sé molt bé què, en la que va pintar esta terra com si fos l'infern i esta gent li aplaudia, que contraposa molt en l'anunci de Ford. Però sí que coincidís que una cosa és que ens preocupa l'ERO anunciat i tots aquests llocs de treball. Jo crec que una empresa que ha rebut tants i tants diners públics, tantes ajudes públiques, més de 119 milions, crec que té que ser responsable i sobretot ha d'ajudar a seguir construint este nou model econòmic que estem impulsant el Botànic. Desde Ciudadanos, ¿cómo se ve esta medida? Quizás se ha hecho demasiado bombo de ello, tampoco es tan importante. Pregunto, Fernando. Bueno, básicamente, fijaros que yo, por ejemplo, yo tengo el coche que tengo comprado es un coche fabricado en Valencia, además me lo dijo el concesionario en su momento, dijo, es un Ford de Valencia, y lo decíamos, la verdad que era bonito poder pensar de que es un coche que está fabricado en tu comunidad, de lo cual estoy orgulloso. Y al final, y creo que se está comentando muy bien, es decir, esto no es más que un maquillaje de una decisión malísima, porque al final son 1.000 familias las que se quedan en la calle. Son 1.000 familias de valencianos que se quedan en la calle, y no solamente esos valencianos, sino todo el negocio que está vinculado en la comarca alrededor de Ford. Porque no hay que olvidar que Ford es algo muy valenciano, que lleva muchísimos años aquí y que ha generado una industria auxiliar muy importante. No hay que olvidar que el coche eléctrico necesita mucha menos mano de obra en su construcción, que es uno de los problemas. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? La Generalitat ha invertido mucho dinero en Ford y dice, bueno, voy a despedir a 1.000 personas. Y entonces, ¿qué te tengo que hacer? Y te dan el cambalache y te dan un poco el timo, no el timo de la estampita, pero intentan vender algo. Si lo triste es que el señor Ximo Puig está vendiendo esto, que no es nada, como algo grande. Lo preocupante es que se ha invertido mucho dinero en Ford, que hay que ver las ayudas como están. Nuestra síndica ha pedido una reunión precisamente con la dirección de Ford, en el sentido de ese, qué va a pasar con esas familias, si se puede recuperar de alguna forma, y es lo que tenía que estar el presidente Puig, no estar contento con ese traslado del domicilio social, que es algo más bien simbólico, no es simbólico, fundamentalmente. Sí, yo creo que son dos temas paralelos. Por supuesto que todos estamos preocupados por las familias que se van a quedar en el paro a partir del ERE de Ford, pero, hombre, la Ford lleva aquí tantos años como casi democracia, y todos los gobiernos hemos apostado por seguir manteniendo esas subvenciones a Ford. Que bueno, que cada uno tiene su opinión, que las podemos poner encima de la mesa y ver a ver qué respuesta hemos tenido de la empresa, de esa y de muchas más, respecto a la ayuda que tienen de los gobiernos. Pero está claro que Ford ha apostado y hemos
sido capaces de retener la fabricación de los coches eléctricos. Tú hablabas, Fernando, de que necesita mucha menos mano de obra. ¿Estás planteando que no fabriquemos coches eléctricos en Almusafes, que sigamos fabricando coches de diésel o de gasolina? Yo creo que tenemos que amoldarnos a lo que la sociedad y el mundo va evolucionando, y en este momento la apuesta tiene que ser por coches eléctricos. En cualquier caso, claro que estamos pendientes, pero no del ERE, de las personas a las que afecta el ERE, que eso es lo importante. Y hombre, si no os parece buena noticia o no os parece una noticia trascendental que la gente confíe que una empresa como Ford, una empresa que podría estar en cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo le darían ayudas, si no os parece importante que confíe en la Comunidad Valenciana, ¿qué os parece importante? A ver, Verónica quería intervenir también. Es que Ford, su domicilio fiscal lleva en la Comunidad Valenciana desde siempre. O sea, lo que sería aberrante es que se hubiera ido el domicilio fiscal. Eso sí que sería una noticia catastrófica. Pues que nadie ha hablado del domicilio fiscal ni de un incremento de los ingresos ni nada por el estilo. Pero claro, es que esa es la noticia, que no es una noticia. O sea, quiero decir, si no estuviera si se hubiera ido el domicilio fiscal, hubiera sido una terrible noticia. Pero si el domicilio fiscal hubiera estado en otra comunidad autónoma y hubiera venido aquí, esa sí que sería una buena noticia, porque eso sí que implica ingresos, eso sí que implica que hay una confianza en la Comunidad Valenciana. Pero la sede social... Verónica, la sede social no. Lo que es la noticia es que hay más de 960 familias que se van a la calle, y para tapar esa mala noticia resulta que lo que se convierte en un notición, muy buena noticia, es el traslado de la sede social. Oiga, pues no. Aquí lo que importa es la fiscalidad. Y que es un infierno fiscal esta comunidad no lo dice el PP ni lo dice la oposición, lo dice todo el tejido empresarial. Sí, además, me doy un pequeño inciso. Sí, bueno, se habla en nombre de tantos colectivos. Una cuestión de comunicación, yo simplemente viendo al presidente, parecía que se le había muerto el perro en vez de dar una buena noticia. Estaba triste y yo digo, hombre, si estás triste y es una buena noticia, podrías darlo con un poco más de entusiasmo, un poco más de alegría. El presidente es una persona muy seria y estamos en una situación con unos incendios muy fuertes. Claro. Y yo quería decir también una cosa. Aquí en ningún momento tampoco el presidente ha hablado de que fuera una buena noticia porque íbamos a tener más ingresos. No se ha hablado en ningún momento de eso. Pero aquí las noticias deciden quién es noticia o qué es noticia los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. No el presidente. Claro. Porque el presidente puede salir a dar una noticia que él piensa que es una noticia y no tener ninguna repercusión. Bueno, esto ha sido un anuncio oficial que nos ha llegado, no ha sido un canutazo ni una rueda de prensa. Pero cuando los medios de comunicación lo trasladan a la ciudadanía, y no uno o dos, todos, será porque es una noticia. Vamos a ver, Mercedes, que además tú eres una persona con mucha trayectoria política y todo el mundo sabe que cuando desde el Palau de la Generalitat todo el gabinete de prensa y todos los asesores de prensa del presidente llaman a los medios de comunicación es porque va a dar una noticia. Pero claro, que la noticia sea esto, oiga, es que es generar expectativas. ¿Cómo no la van a recoger? ¿Cómo no la van a recoger? Bueno, hay medios de comunicación públicos que sí que se dedican a no recoger noticias, por ejemplo. Sí que es noticia, barómetro del Consell. Dejamos, yo creo que lo de Ford ha quedado claro. Y vemos qué opinan nuestros invitados. Empleo, sanidad e inflación siguen siendo los principales problemas de la comunidad, según lo refleja este barómetro. Sube 10 puntos la inquietud por el ascenso de precios en un año y baja del 52 al 2,9% la preocupación por la corrupción desde 2015. Francesc, le damos primer paso a Compromís. Opinión de este barómetro, dice mucho de la gestión de Botànic. Baixa la preocupació per la corrupció perquè ara els gestors que estan, els polítics que estan, no tenen la cartera tan ampla com la tenia el Partit Popular, que s'emportava aquests diners. Esa és la primera. La segona, baixa la preocupació per l'atur, encara que és per l'ocupació, encara que és elevat, perquè així, com estem dient, hi ha un país que genera confiança a les empreses, que crea ocupació, que va millorant aquestes xifres. I encara queda molt per fer, i tant que ens queda molt per fer. Però així, ara, per exemple, en la ciutat de València viurem una experiència pilot, que és la jornada laboral de 32 hores en les pròximes setmanes, que ens ajudarà a veure que un altre model és que es pot viure millor i que no fa falta que vivim per a
treballar solament. A banda, la sanitat, a veure, la Covid ha tensionat molt el sistema, i això ho hem vist. I este Consell ha tingut com a prioritat màxima millorar aquesta sanitat, revertir les retallades públiques que feia el Partit Popular. I queda molt per fer encara, però això és una cosa. Entonces, clar, que preocupa perquè acabem de passar una pandèmia i no ens hem d'oblidar que ha tensionat molt als hospitals i a la gent. I a banda, per lo que dius de la inflació, ostres, claro, és que estem veient com estan pujant els preus, però ahí tenim dos vies. O sálvese quien pueda y vamos a hacerle la guerra a los pobres, o anem a combatre la pobresa. I este Consell ha decidit combatre la pobresa amb un bo d'ajuda a la compra, i encara podríem anar molt més allà, que jo espero que en la següent legislatura abordem temes com la regulació de preus, com la regulació dels preus del lloguer, o com que l'ocupació siga de molta més dignitat que solament en el sector serveis i precaritzada, que els joves la vivim y la patim molt. Fernando, ¿cómo se valora estos datos que da a conocer el barómetro del Consell? No, claro, veo que hay tres cosas que son las que más preocupan. El empleo, dice nuestro compañero de Compromís, no es que el paro no preocupa, no, es que el empleo y el paro es lo mismo, pero al revés, esto al revés, que también es diferente. La sanidad, pues yo, por ejemplo, me quiero poner un poco de la política útil de que algunos partidos hemos reivindicado y lo hemos conseguido, porque una de las grandes retalladas que había hecho el consejero socialista Miguel Vínquez, pues básicamente había sido cancelar el doble visionado de las mamografías, porque la mamografía es una técnica barata, pero con el doble visionado se permitía pues dar bastante seguridad en la detección precoz del cáncer de mama. Y los socialistas y Compromís habían dicho, no, ¿para qué verlo dos veces? Lo vemos una y da igual. Pues no, señores, al final algunos partidos lo hemos reivindicado, los médicos lo han reivindicado y afortunadamente han tenido que dar su brazo a torcer y recuperar ese doble visionado, que son cosas importantes, porque ya no es cuestión de la COVID. El problema que hay, y eso lo estamos viendo en los plenos durante los 4 años, llevan diciendo que los culpables de todo son todos menos ellos, que el PP es culpable, que en los incendios el culpable no son ellos quienes no han limpiado los bosques, no, es el cambio climático, que los culpables de la sanidad sigue siendo Primo de Rivera. No, señores, es que tienes que empezar a asumir que vosotros sois el gobierno, que tiene que asumir vuestra responsabilidad, claro, y que estáis haciendo retalladas, y que al final, antes de la COVID, los números de lista de espera se habían incrementado. Y después de la COVID no se han vuelto a recuperar. Y eso es uno de los problemas. Por eso la gente está preocupada cuando pide cita en el médico de familia y le da más de 15 días. Y eso es el tripartito de izquierdas. No es ni Aníbal, ni Escipión, ni Primo de Rivera. Habla Mercedes Caballero en cuanto a esos recortes a los que alude el diputado de Ciudadanos. Bueno, a ver, esos recortes a los que alude el señor Llopis tienen números. Números en el presupuesto, que al final... 15 días de espera. Que al final, las políticas, su plasmación está en los presupuestos. No, ahí donde se equivoca. Están los ciudadanos. Yo le he respetado mientras usted ha hablado. Primera, todo me ha puesto la cámara ahí y digo, te tengo que decir algo. Todo no lo hacemos bien. No. Claro que no. Claro que no. Y los partidos de la oposición también están para proponer. Claro. Y cuando las cosas tienen sentido, se aceptan y se hacen y no hay ningún problema. Pero de ahí a retalladas hay un FUM. Presupuesto, insisto, presupuesto sanitario para el 2023, 8.258 millones de euros. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? Pues son 420 millones más que el año pasado, pero son 2.700 y pico millones más de lo que nos encontramos en el 2015. ¿A la gente le preocupa la sanidad? Claro que le preocupa la sanidad, pero lo que más le preocupa a la sanidad es que llegue un gobierno en algún momento, que no será ahora, en algún momento, un gobierno que no crea en la sanidad pública y tengan que sacar la visa para ir al hospital. Claro que le preocupa. ¿Le preocupa el empleo? Por supuesto. Pero mire, y lo decía el meu company, la tasa de l'atur en la Comunitat Valenciana, que l'atur és el mateix que el paro i el mateix que l'empleo, ¿vale? En el 2015 teníem una tasa de l'atur en la Comunitat Valenciana del 23%. Avui, després d'una pandèmia, ¿vale? Després d'una guerra, després de tot el que ha vingut esta legislatura, que avui més d'uno l'ha dit en les Corts. Històrica, però de notícies roïns. Després de tot això hem passat
del 23% de la tasa de l'atur al 13,5%. ¿Que no es lo ideal? Claro que no. Lo ideal, ¿sabes lo que es? El pleno empleo. Totalmente. El pleno empleo. Si me meto Pero de ahí, un segundo, no. un segundo. Termina Mercedes, le damos paso a Fernando enseguida, de ahí Verónica, que no no habla podemos. todavía. De ahí no diga que no hemos trabajado por el empleo, porque miente y lo sabe. Respecto a la inflación, pues sí, el problema lo tenemos todos, pero com bé ha dit Cesc, així n'hi ha dos fórmules. O deixes que cadascú s'apanye, o fiques ferramentes per a que la gent que més ho necessita, que no són precisament nosaltres, o no és precisament el president de la Diputació d'Alacant, que guanya més que el president de la Generalitat, però n'hi ha molta gent que necessita l'ajuda. I per això ha estat el Botànic tots els dies treballant des de fa 8 anys. Quería hacer una puntualización muy rápida, Fernando, y No, enseguida simplemente Verónica. de que al final la sanidad la mide el Botànic en el dinero que se gasta. Evidentemente se han incrementado muchísimos No es asesores. gasto, es inversión. Bueno, ya estamos, ahora deja. No, al final el objetivo es lo que se gasta o lo que invierte, pero al final el objetivo es que la sanidad se mide en la gente, en cómo se atiende la gente y no en el dinero que se gastan ustedes. Que ustedes se gastan más, pero se gastan peor, No. lo gestionan peor porque al final la sanidad es peor. Escuchamos a Verónica, le toca a Verónica. Muchas Le damos la gracias. palabra a la diputada del Partido Muchísimas Popular. gracias. Después de haber escuchado el argumentario al completo del tripartito, creo que tengo mi turno de palabra. Obras son amores y no buenas razones. Vamos a ver. Partido Popular, 8 hospitales. Tripartito, Privados. de izquierdas, no, perdona. Perdona, entre ellos el Hospital de la Fe. Bueno, uno no, perdona, no. Solamente de concesión privada, no, solamente 3, perdona. 5 públicos. 5 Mercedes. 5. Gracias a esos 8 hospitales no ha hecho falta utilizar las carpas voladoras que construisteis vosotros para la COVID. Pandemia, Gracias. señora Marcos. Yo te he dejado Pandemia. hablar Sí, perdone. y he escuchado Tiene perfectamente usted razón. todas las cifras que has dado del argumentario que lleváis todos ahora de cara a la campaña. Mira, obras son amores y no buenas razones. 8 hospitales, vosotros 0, como decía. Condenas por desproteger a los sanitarios. Hay 5 en la Comunidad Valenciana, en el resto de Europa 0. O sea, este es el único gobierno, el gobierno del presidente Puig, que ha sido condenado por desproteger a los sanitarios durante la pandemia 5 veces. Oiga, por favor, la paga COVID de los sanitarios. Oiga, unos sanitarios que fueron despedidos por WhatsApp. Cruel. Hay más lista de espera. Eso es una realidad. O sea, por muchas cifras que aquí exhibáis, resulta que una cosa es la inversión y otra cosa es la ejecución presupuestaria y los pagos. ¿Cómo gastáis el dinero? ¿Recortes? Pues oiga, si es que habéis tenido que recular de cara a las elecciones con un recorte que habéis hecho con la doble valoración de las mamografías, si es que hay un mes en el que las mujeres que han ido a prevención de cáncer de mama durante todo el mes de marzo, ¿sí?, solo han tenido una valoración. Y para el conseller de Sanidad, cuando nosotros advertimos que esto era una barbaridad, dijo que esto era lo que se hacía en toda Europa y que no hacía falta una doble valoración. Y ahora ha tenido que recular. ¿Y qué va a pasar con esas mujeres? Que en el mes de marzo se han hecho una mamografía. Oiga, es que ustedes no saben ni por dónde van. Lo único que tienen claro es que el 28 de mayo hay unas elecciones y ustedes van como pollos sin cabeza. Bueno, pues es la opinión. Mercedes, muy Sí, breve y enseguida claro, es Francés. que no es verdad que no hayamos hecho ningún hospital. Y, señora ¿Ah, sí? Marcos, Dime cuáles. El Dontiñén, por ejemplo. Por favor. Pero Por favor. escucha, señora Marcos, si en 20 Por años no hubieran hecho favor. hospitales, No, ya me dirá usted. 20 años. Durante 20 años. Ahora me toca a mí. 8 y 8. Ahora 8 me y 8. toca- Estoy ahora- comparando ahora me 8. toca a mí. Vale. Durante 20 años no hubieran hecho hospitales, pues mal 8 bagaje años, llevaría. en 8 años. Pero además es que no todos, pero la mayoría han sido de concesión indirecta. Nosotros, el día que llevemos 20 años, entonces podremos comparar. Pero Los que lleváis hospitales- 8 y habéis los hecho hospitales, 0. No, los hospitales que podamos hacer, pero todos no son hospitales, son otra serie de infraestructuras, es dotación de personal. Y Ya, es ya. una pandemia. Y falta Es personal, una pandemia. y falta personal, Señora Marcos, Mercedes. Usted Por eso hay preferiría... las listas de espera que hay. Así no se puede. Claro. Acaba. Si usted preferiría Mercedes. que hubiéramos construido en pandemia un cendal para tenerlo vacío. No, perdona, es que el Cendal El viento- funciona, ¿eh? el viento se- el Cendal funciona y funcionará siempre. El Cendal viento se está lleva a vuestros vacío. hospitales. El Cendal está vacío, No, señora Marcos. perdona, Y es el un día que hospital de quiera, referencia. cogemos el AVE, Sí, nos ahora vamos está Y vacío. lo y lo vemos. comprobamos. Bueno, escuchamos ahora sí a
Francesc Per Roig, el tema en de torno sanitat. a la Òbviament, sanitat. jo trobo que el tema de la sanitat serà clau en la següent legislatura perquè és que hem viscut ara mateix una pandèmia que ha tensionat el sistema. I l'ha tensionat sobretot perquè venim d'una dècada de retallades, de contínues retallades cap al sistema públic, fetes majoritàriament pel Partit Popular, que és qui governava. Y tancaba llits d'hospital. ¿Pero qué dices? Eso es una mentira, eso es falso, eso oye, es por falso. Dios, estàs falso. callat. Es que está falso, Estàs callat. es falso. Mira, el nostre candidat a la presidència... Es que no se puede mentir. El nostre candidat a la presidència va fer una proposta miedo que espere me da. que sumem tots, Miedo que és me blindar en l'Estatut d'Autonomia la sanitat pública. Que ningú partit, que ningú govern de ningú color que entre a la Generalitat puga retallar en sanitat com va fer el Partit Popular. Vostès ho compren? Perquè jo, senyor Fernando, ho sé molt, però que nosaltres, dir que nosaltres, que el Botànic ha gastat pitjor en sanitat que el Partit Popular és un poquet fort. Perdona, Fernando, Fuerte. por alusión pero enseguida vamos a ver, Verónica. el problema Fornés. es que estáis equivocados en un sentido. Sí, no, és que ha dit això, sí, però escúchame, ha dit això. Ha dit que hem fet més mal ús de la sanitat que la que va fer el Partit Popular. Jo crec que és un poc fort, quan esta gent retallava, tallava i tancava. esta gente, o sea, fíjate la forma al final, tan el problema que hay es No, que- esta gente... es que Pero no, mira, es que esta perdona, gente tiene ¿Qué pasa, un que si nombre, lo y digo es en castellano está Partido mejor? Popular. Esta gente... No, no, Ah, vale, perdone. es que es Disculpe. peyorativo. Es que, Simplemente No, no. espero es jo, que- diu, es esta que gent- sois así de sectarios. Estic parlant en Sois así de valencià i és sectarios. una expressió com No una me dejan altra. acabar, Sois no me así de dejan esta acabar. gent, Una dir una frase, altra una gent. Sois muy perspectiva. sectarios. No passa res. Sí. de No parlar. estoy de acuerdo, hablo yo. El Pero, valencià no és un problema, Habla a l'hora de Fernando parlar i Llopis. Al final, d'exposar idees. el problema que hay, independientemente, lo podemos decir en castellano y en valenciano. Al final, Claro, no, pero tú es te que puedes Verónica gastar. sembla Sí, que sí, no- pero mira, no la le sanidad, ¿sabes apuntan lo de que que es? parlar en No es lo que te valencià. gastes, sino el servicio que das a los valencianos. Y el servicio que das a los valencianos ha empeorado notablemente. Y al final, lo que tú no puedes es hablar de retalladas de hace 8 años cuando vosotros habéis retallado Revertir. las mamografías En revertir hace esas un mes retallades. y medio. Hem Hace aumentat la un mes inversió en y medio sanitat. habéis puesto en peligro a las mujeres Hem revertit valencianos. la gestió privada No, pero dels ¿me entiendes? hospitals. ¿Quién ha Però recortado? ¿Quién ha anem a anunciar recortado? la reversió Bueno, de ¿ves cómo no me dejas Manises? hablar? ¿Ves cómo te pone nervioso? No, Al si no final, estic por ¿quién ha estic hecho la contraposant. retallada de la revisión de las mamografías? Estic contraposant. Pero ¿Ha sido tú? El que vos- jo, Sí, jo no ¿ha sido estic en la retallada o no? gestió. ¿Ha sido una retallada de Jo los no he estat derechos de en la las mujeres gestió. valencianos, sí o no? Jo estic dient-li que jo No, estic... dime sí o no. Que no, jo li estic dient... Que no, o sea, que hacer nosaltres menos hem el invertit doble Bueno, yo creo que visionado el es una debate no retallada. lleva Ves que vostè... a ningún sitio. No, Habla- ves com no? No quieres Ves com entrar en no? eso. Te estoy haciendo una I pregunta. vostè no vol entrar en lo que jo li dic. Yo Jo te els he entro fet lo una que tú me pregunta. digas. No, pero escucha, Blindem pero la primero- sanitat en Si l'Estatut habla i luego no m'han solamente se contestat. entiende. Les Te pido, pregunto, por favor. yo No te m'ha pregunto contestat. y luego te contesto. Digo, habéis hecho una cas retallada en cas con el estic visión. esper- ¿Ves en cas cómo no me estic esperant contesta? No va a que contestar No contesti contesta nada, porque la no de sabe, Seba. Es porque una no pregunta, puede, bueno. porque mienten una y otra vez. Ya Es está. que el Verónica. problema se callan, las retalladas son suyas. Verónica No, Marcos no, quería hay- intervenir. ¿Ves cómo quieres No hablar? quieren fer retallades més que el Partit Popular. Diputada del però Partido pero si Popular, habéis tiene la retallado vosotros palabra. ahora. Hay una realidad, ¿no? ¿Habéis retallado? Aquí se ha hablado de que si llega el Partido Popular hay que sacar la visa para ir al hospital, etcétera, etcétera. Mire, vamos a ver, aquí los únicos que son una fábrica de que la gente se vaya y se haga un seguro privado es la izquierda. Porque ahora mismo la gente está optando por hacerse un seguro privado y prueba de ello son los números. O sea, es que ustedes, el tripartito de izquierdas en esta comunidad, se ha convertido en un fabricante de seguros privados en la sanidad. Y eso es una realidad. Y eso es porque ustedes están ofreciendo una gestión pública que es un desastre y de la que no se fía el ciudadano. Mercedes. No, es que cuando hablan de que se está convirtiendo en un agente de seguros, Sí, pues, oiga, sí, yo es que es es que verdad. eso de hablar Es que eso- en son los nombre de la datos. mayoría de No, la gente. no, son los datos, Mercedes. Yo no tengo Tú has sacado esos- tus datos, yo saco los míos, Yo claro. no Es que- tengo, no, pero es que yo los datos los he sacado de una encuesta pública que se ha Claro, yo publicado. también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo no he visto Yo esos también. datos, pero Sí, sí. debemos vivir, y es cierto, en dos mundos diferentes. Tenemos dos visiones diferentes, porque por desgracia la mayoría de las familias han pasado por situaciones traumáticas respecto a la sanidad. Y ahí lo voy a dejar, no voy a entrar más. Y todos, y todas, absolutamente todos y todas, cuando tienen un verdadero problema sanitario, acuden a los centros públicos de atención, que sustentamos con los impuestos de todos. Esos impuestos que ustedes quieren rebajar. Esos impuestos que ustedes no están de acuerdo en que los que más tienen, más contribuyan. Esos impuestos que ustedes siempre dicen que la gallina de los huevos de oro es rebajar los impuestos y cada ciudadano haga con su dinero lo que pueda. Y eso no es así. Y señora Marcos y señor Llopis, todos y cada uno
de las personas que yo conozco, y no conozco a los 5 millones de valencianos y valencianas, cuando tienen un problema serio sanitario, siempre acuden a la sanidad pública. Por algo será. No es lo mismo que te den hora para operarte de juanetes dentro de 3 meses que una atención urgente de cáncer de mama. Efectivamente, ahí estoy contigo, Mercedes. Y ahí ya le digo Mercedes, que es la sanidad pública la que responde. Ahí estoy contigo, siempre. Mercedes. Por eso fue aberrante el recorte que hicisteis en la doble lectura de mamografías. Pero está... Y habéis tenido que recular. Y dijisteis pero que no es recular, señora Marcos. Sí, de es cara a las aceptar un error que se ha elecciones, hecho, punto. claro que sí. Es aceptar un error. No, ¿Qué pasa? Que el Partido Popular no admite nunca errores. Lo hace todo bien. Vale, ¿y qué va a pasar con esas recula. mujeres que se hicieron una mamografía y solo han tenido una lectura? Esas Pues que se tendrán hicieron la una segunda mamografía lectura. Señora Marcos, claro que sí. No sea demagógica, porque es un tema que a todos y a todas nos ha tocado, por desgracia, muy de cerca. Los hospitales que habéis revertido y los habéis llevado a la gestión pública, como es el Hospital de Torrevieja o el Hospital de Alcira, ¿habéis hablado con sus trabajadores? Lo digo yo porque día sí, día también están en huelga. ¿Y habéis hablado con los usuarios? Pacientes. Claro que sí. Es que hay más listas de espera. Es que hay más listas de espera ahora con vuestra quería hacer un paréntesis en torno a este debate de la sanidad. Una noticia de este mes. El aumento de seguros médicos dispara los proyectos de hospitales privados. Déjame acabar. Hospitales privados en Valencia. 5 proyectos. ¿Por qué? Porque al final la gestión que sea, el servicio que sea, es mucho peor. Y obviamente todos defendemos la sanidad pública, pero ¿sabes el problema que tienen ahora? Que las mujeres han visto cómo el Botánic las ha abandonado y han dicho, su vida vale menos, porque a fin de cuentas tú has dicho, ¿pero qué está diciendo? Déjame acabar. ¿Qué sabrá usted de lo que pensamos las mujeres respecto a la sanidad y a las mamografías? Escúchame, ¿pero las de qué está usted hablando? Sí que es que lo me tenemos enfado, controlado. claro que me enfado. Pero vamos a ver, tú ves bien que se haya reducido el visionado. Yo lo que sé es que a mí cada 2 años la sanidad pública pues ahora me hace una mamografía. Y claro hasta hace poco tiempo me las hacía cada 6 meses porque por desgracia tengo antecedentes de cáncer de mama. Y eso ha sido siempre así. Cada 6 meses. Y ahora cada 2 años me llega la... gobernaba el Partido Popular también, que quede claro. Claro, es que la sanidad pública no es del Partido Popular ni del Partido Socialista ni de Compromís. La sanidad pública, lo que pasa es que hay algunos partidos que la protegemos y otros que la dejamos a su libre albedrío. Es que el problema que hay es que vosotros no la protegéis porque se ha demostrado como aquí no habéis protegido a las mujeres y simplemente el hecho de que... ¿Te das cuenta que solo hablas de una cosa, de todo el amplio espectro que... cosa que ha salido este mes, porque podemos retrotraernos a muchas cosas. Mira, te digo otro tema. 15 días, atención primaria. ¿Es normal que tú llames y te den para 15 días? Pero es que yo no sé de dónde llaman, porque yo llamo a mi médico de cabecera y yo tengo hora. Pues toda la gente, pregúnteselo a la gente. Tienen que preguntar más a la gente, no los suyos. Pregúnteselo a la gente. El problema es que han perdido la escucha. En torno a esta atención primaria, algo que decir al respecto me pedía paso. Sí, a mi m'agrada escoltar els professionals. Jo crec que la doctora Nayuc, que estarem tots d'acord en el que diu ella, no? Ningú posarà entredir les seues paraules. Per favor, puc parlar? Sí, però Gràcies. El que diu és que la sanitat pública atén a tots sense mirar la cartera i que la sanitat pública s'ha d'invertir. I el que jo sé és que este govern ha invertit en sanitat pública i este govern té un pla de futur amb la sanitat pública per a millorar l'atenció primària. I clar que queden coses per fer, i clar que queda rebaixar més les llistes d'espera, i també clar que queda repensar... Per què no ho heu fet? Perquè, una, hem patit una Covid que va tindre els quiròfans quasi 300 dies tancats, i dos, l'Estat ens deu diners de tota la sanitat. Ens deu diners. El Partit Socialista, vol dir? Bueno, i del Partit Popular, l'Estat. Que fa igual que sigui del Partit Socialista o que sigui del Partit Popular. Que no reivindiqueu això. Que això ha passat. Que això ha passat. Ja estàs parlant per ara que està governant. No sé si per què defenses el Partit Popular. No defensa ningú. Estàs al rato defensant el Partit Popular. No, el que vull que digues és que no ha reivindicat, no heu reivindicat això. Que les dades estan ahí. I com diu la doctora Nayuc, este govern ha apostat per la sanitat pública, cosa que governs anteriors no ho han fet. Mentira, vamos a ver.
Bueno, pues Ana pasaré ara després un Ana vídeo Lluch en una no ha conversa... dicho que otros gobiernos no go- hayan invertido en si sanidad vols, ara després pública. del passe, Ana Lluch no ha dicho... conversa. Ana Lluch, Si voleu, ara perdona, passa una si quieres conversa. me dejas Pregúntale a hablar. Ana Lluch qué piensa Todos del hablando, doble por favor. visionado. Pues pasa una Pregúntale a cosa, Ana Está Lluch. hablando Verónica, una conversa de un vídeo Un que lo momento, pone... claro. Ana Vale. Lluch no ha podido decir nunca, porque no lo Vale. ha dicho nunca, que el Partido Popular no haya invertido en la sanidad pública. Eso es una falacia Si vols, ara y eso després es et passe manipulación. un vídeo Eso es, ustedes y son una veus el que fábrica pensa de seguros privados. Y Ana mire, Lluch. vamos a ver, Una fábrica vamos de a ver, seguros privados. hablen ustedes, Però si hablen eren vostès els que con- privatizaven els Hablen hospitals usted- i la sanitat. Mira, ustedes han Per revertido l'amor de dos Déu. hospitales. Han No revertido conte dos mentides, hospitales. no fas demagogia no barata. estoy haciendo Vamos demagogia. acabando porque estamos fuera de tiempo. Si vas, És molt lleig, si vas això a que està Torrevieja, fent. si vas a És molt Torrevieja lleig, això que y està si vas fent. a Alcira, És las molt listas de lleig. espera se han aumentado. Si hablas Y si con vas los a Manises y vas al Marina trabajadores, Salud, si hablas con los trabajadores, te Per dirán lo favor. mal que están mucho peor que antes. Bueno, y pues dirán la dejamos- chapuza de gestión que estáis Jo, haciendo. Dejamos una ahí última el cosa, debate, estamos solament, fuera de no m'han tiempo, contestat, Francesc, no sí. m'han contestat si blindarien la sanitat pública en l'Estatut. Bueno, pues ahora intentamos preguntárselo. ¿por qué Vamos no? a hacer una Sí. ronda final. Queríamos un balance breve de lo que ha sido esta legislatura, pero no nos da para más. Pero sí les voy a pedir un titular que resumiría esta legislatura para Ciudadanos. El titular de Fernando Llopis, ¿cuál sería? Pues que hace falta partidos sensatos que sean capaces de llevar soluciones que se puedan llevar a cabo como Ciudadanos. Vale, gracias. Este es el titular. Buenas noches, diputado. Francesc Ros, su titular Pues crec de que balance. ha sigut una legislatura que hem atès a l'emergència, hi ha una crisi, però així tot hem garantit necessitats de la gent, hem donat respostes i hem guanyat drets. I estic segur que a partir del 28 de maig seguirem construint un país de progrés. Gracias también, candidato de Compromís al gracias. Escorch. Verónica Marcos, su titular de esta legislatura intensa, ¿cuál sería? Pues yo creo que esta ha sido una legislatura perdida, con un tripartito que ha estado más en sus luchas intestinas y en colocar a los suyos que ocuparse de lo que la gente realmente importa. De hecho, ese barómetro nos lo decía: empleo, sanidad, la inflación. Esas son cosas que el tripartito no se ha ocupado, ni se ha preocupado solamente de... digamos que este gobierno ha estado más en las cosas del poder que en las cosas del comer. Pues gracias, diputada también del Partido Popular. ¿Y el balance de Mercedes Caballero, cuál sería su titular? Pues mire, si tras una pandemia, un volcán y una guerra hemos sido capaces de reducir la inflación, de bajar el déficit público, de recortar, de incrementar la afiliación a la seguridad social, de bajar la tasa del paro al 13,4 en la Comunidad Valenciana, de incrementar el número de empresas, de levantar la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana, imagínense cuando el viento sople a favor. Bueno, pues ahí está el titular de Mercedes Caballero. Señores diputados, gracias por estar con nosotros, señor candidato también, por esta intensa tertulia. Mañana no, porque ya es viernes, volvemos la semana que viene, el próximo martes, ya saben, nos asomamos a esta ventana llamada Agora. Buenas noches, gracias por estar ahí.